Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Una de las herramientas eléctricas más versátiles pero a la vez más peligrosas es sin lugar a dudas la amoladora o pulidora angular. Y por esta razón vale la pena revisar las precauciones que debemos tener en cuenta para su uso correcto. Esta vez dividido en 2 cápsulas. Vamos entonces con la primera parte. Cuando sabemos que un fragmento de un disco roto de corte o pulido nos puede impactar a una velocidad promedio de 80 metros por segundo, casi 290 kilómetros por hora, que el calor de la chispa generada puede ocasionar una emergencia, que la correcta sujeción y el uso para el que sea destinada es vital, entre otras muchas cosas, entendemos la importancia de conocer el manejo adecuado de nuestra moladora angular. Por eso la protección que utilices, aunque parezca excesiva, debe estar siempre disponible. Se recomienda entonces utilizar manga larga, idealmente un peto de protección como los utilizados para trabajos de soldadura, gafas de seguridad, careta de protección para esmerilado, protección respiratoria si aplica, protección auditiva y guantes. Siempre debemos hacer una revisión antes de utilizarla en busca de posibles afectaciones en el cuerpo de la herramienta, en el ajuste de la empuñadura, el estado del cable, el aseguramiento de la guarda de protección, revisando además que dentro del protector no exista acumulación de partículas de metal o material abrasivo, ya que pueden bloquear el disco. El cuidado de los discos de corte o pulido es vital. Debemos evitar dejarlos caer desde cualquier altura, pues aunque son materiales duros y reforzados, son quebradizos y al estar fisurados o rotos pueden explotar durante el uso. Si se llegaran a caer es mejor desecharlos. Igualmente, la humedad es perjudicial para los discos, por eso se deben almacenar en lugares secos. Las amoladoras pueden clasificarse de manera general en pequeñas o grandes, dependiendo del diámetro de los discos utilizados, lo que también implica el número de revoluciones por minuto a las que funcionan. Las grandes tienen una capacidad de discos que van de 7 a 9 pulgadas de diámetro, funcionando alrededor de las 6600 y 8500 revoluciones por minuto, mientras que las amoladoras más pequeñas manejan discos de 4 y 6 pulgadas y una velocidad que puede ir entre 10 y 12.000 revoluciones por minuto. Y te estás preguntando, ¿y estos datos qué tienen que ver con los accidentes? Y la respuesta es que nunca instales un disco de mayor diámetro en una moladora pequeña, ya que esto implicaría, primero, tener que quitar la guarda de protección, y segundo, pondrías a girar un disco que, viniendo diseñado para trabajar, por ejemplo, a 6600 revoluciones por minuto, al usarlo con una moladora pequeña que gira a 12.000 revoluciones por minuto, ocasione su rotura y un accidente serio. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.